Amigos, el tema de la prisión preventiva oficiosa está dando demasiado que hablar. Es curioso que en la oposición la rechacen cuando en su momento ellos estuvieron a favor, incluso la impulsaron, y estoy hablando de un no tan lejano 2008, cuando el PRI y el PAN aceptaron esta medida que actualmente, pues con el nuevo sistema de justicia penal, está sirviendo de una buena manera, sobre todo para detener a aquellas personas, como por ejemplo agresores de mujeres, que incluso por ahí he visto algunas publicaciones en donde se señala que pudieran correr en peligro aquellas que fueron agredidas por sus parejas. Hemos visto algunos casos en donde las personas que llevan a cabo su juicio en libertad terminan incluso hasta acabando con la vida de esas personas a manera de venganza, y no nada más en este tema, sino en muchísimos otros. Incluso otros se pueden fugar, y sobre todo yo pienso, esto lo veo desde mi ver, que el estar en contra de esta medida, que comenzó, por cierto, con la caída de uno de los machuchones de Enrique Peña Nieto, Murillo Karam, es justamente para los mismos de la oposición que saben que hicieron algo malo y que los están investigando, se quieren proteger. No le veo otra explicación. Mire, le pongo este video en donde la gente manifestándose a las afueras de la Suprema Corte de Justicia, que el día de hoy sesionó y que todavía va a continuar esta sesión el día de mañana. ¿Por qué? Porque no se terminó de discutir, porque unos están a favor, otros están en contra. Esto decía la gente, este es el reclamo de los manifestantes, que señalan que la Suprema Corte no debe de estar ocupándose en este tema. No es un tema que les competa. Generaría regresar a esa gran violencia que nos dejó la guerra contra el narco de allá de 2006. Pretende desaparecer los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. ¿Qué delitos son estos? Preguntarán. No son los delitos sencillos. Robarse unos aguacates, robarse unos atunes. No. Dice la Corte que no es grave robarse 9 millones de pesos los que compran y venden facturas. Eso no es grave según ellos. El secuestro, la facturación, el huachicón, los delitos de cuello blanco dicen que no son graves. 7,000. Y ahí parte, o sea, así como le escuchó, por eso le decía que, sobre todo, o sea, los temas de corrupción, los temas con bandas criminales, que ya sabe, o sea, la venta ilícita la venta de sustancias ilícitas, etcétera, etcétera, están incluidas en esta prisión preventiva oficiosa, justo para prevenir que pase algo que pudiera llegar o a escalar algo terriblemente grave. Prisión preventiva oficiosa, escriben en los medios de comunicación, la libra. 4 ministros de la Corte ya se pronunciaron por mantenerla. Alberto Pérez Dayán dijo que la Suprema Corte no está capacitada para invalidar el artículo 19 constitucional. Esto fue parte de lo que comentó dentro de su participación, donde dice que pues no es parte de su tarea asumir este tema que se le asignó, y que él no es quien para desprender las hojas de la Constitución. Así lo dijo, vamos a escucharlo. No me corresponde entonces asumir una tarea que no se me otorgó. No soy quien para desprender hojas de la Constitución. En contraste, nuestro sistema sí exige a esta Suprema Corte y al Poder Judicial Federal en general, en ejercicio de sus atribuciones, el compromiso de emprender todo esfuerzo interpretativo a las normas jurídicas, principalmente las del orden constitucional, para darles el sentido más genuino y fiel a los principios. En conclusión, por controvertida que pueda resultar la figura de la prisión preventiva oficiosa, no son los jueces constitucionales, ni siquiera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con todos sus poderes, en quien recae el deber de enmendar el vicio que la provoca, sino en la representación nacional en su carácter de poder reformador al tenor del artículo 135 de la Constitución Federal, ni más ni menos.
Hay parte de lo que comentó. Y ojo que en la oposición andan, le decía, indignados, andan haciendo conferencias de prensa, andan pronunciándose, por ejemplo, ya que iniciaron las sesiones ordinarias de la Cámara Baja y Alta, pero también durante el periodo el periodo intermedio, de la permanente, como se le conoce, estuvieron organizando ruedas de prensa, estuvieron pronunciándose en su tiempo que lograron en asuntos generales para hablar en contra, justo días después de que a uno de los que se le aplicó esta medida de prisión preventiva oficiosa fue a Murillo Karam. ¿A qué le tienen miedo? Es la pregunta. Alito y Marco Cortés, como lo podemos leer a un lado, votaron a favor de la prisión preventiva en 2008. Entonces, ¿por qué ahora están en contra? ¿Por qué? Mire, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, dio a conocer la lista de personajes del PRI y el PAN que votaron a favor de la prisión preventiva oficiosa en 2008. El presidente López Obrador destacó que hoy en día son los mismos que están en contra. Así de claro. Mire, la prisión preventiva oficiosa en su momento fue aprobada por 482 votos en la Cámara de Diputados y 73 en el Senado. Ahí están Santiago Krill, Marco Cortés, Guillermo Padres, Gustavo Madero, Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Caldwell, Francisco Labastida, Jesús Murillo Karam, incluso ex procurador y actual dirigente Alejandro Moreno Cárdenas. Qué curioso que ahora estén en contra de la prisión preventiva oficiosa cuando el mismo ex procurador, el cual es detenido con ese mismo concepto actualmente, está en contra y quiere zafársela diciendo que está enfermo. Qué hipócritas, porque ahora hasta se indignan. Un ejemplo es este. Aquellos casos donde se pone en riesgo a las víctimas, a los testigos o donde la persona acusada se puede dar a la fuga de acuerdo al análisis detallado que haga el juez en atributos de su competencia y responsabilidad. Lo que no puede seguir sucediendo es hacer de la prisión preventiva oficiosa un arma de venganza política y llenar las cárceles de nuestro país como ha sucedido en años recientes sin impartición de justicia con una creciente impunidad. Yo voté en contra en su momento de estas reformas al artículo 19 justamente porque advertíamos que esta realidad iba a suceder y con quien más se ensaña estas modificaciones del artículo 19 es justamente con los más pobres, con quien menos tienen capacidad de defensa. No queremos cárceles llenas y sentencias con atropello total a los derechos humanos y donde la presunción de inocencia prácticamente se destruye. Por eso es tan relevante la discusión que se da y se dará en unas horas más en la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación, nuestro respaldo a la Suprema Corte, que debe ser fiel solamente a la Constitución y no a nada ni a nadie más, y la convicción de que se resolverá de acuerdo a los derechos humanos y evidentemente a la impartición de justicia como debe suceder en una democracia. Bueno, ahí pronunciándose la legisladora del Partido Acción Nacional. Y una corte interamericana le está insistiendo a México la desaparición de esta prisión preventiva. Bueno, le leo una noticia, dice: la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos analizó el caso de Daniel García y Reyes Alpizar, quienes permanecieron más de 17 años en prisión preventiva por su presunta participación en un asesinato. La Corte Interamericana se pronunció por eliminar la Constitución mexicana la figura de arraigo y de la prisión preventiva oficiosa en México, al considerar que implica una detención arbitraria y contraria a la presunción de inocencia. Así lo planteó tras la audiencia pública celebrada en Brasil, en la que la Corte analizó el caso de estas dos personas que le acabo de comentar. Pero bueno, la discusión sigue y el día de mañana vamos a ver qué onda, a ver si ya el día de mañana se animan. ¿Por qué? Porque el día de hoy comenzó y justo fue el propio Arturo Saldívar el que dijo: aquí le paramos, hoy al parecer no vamos a llegar a nada.
Mañana le seguimos otra vez, otra sesión, otras buenas horas de discusión y a ver qué se decide. Las manifestaciones siguen a las afueras. ¿Por qué? Porque consideran que la Suprema Corte no es la ideal para discutir eso y que esto debería de estar dentro del legislativo. Pero bueno, su opinión es la más importante. Yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejo el video. No se olvide que me ayuda bastante cuando le aprieta a la manita arriba, cuando se suscribe y también cuando le aprieta a la campanita. Mi nombre es Víctor Villalpando. Esto fue México es Noticia. Nos vemos en la siguiente.